el bosque estaba el Palacio del Duque de Arcos, el Palacio Marchenilla. Este duque venía hasta aquí, hasta nuestro pueblo, de cacería, y en torno a su palacio se asentaron sus trabajadores, sus sirvientes, quienes luego pues edificaron la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto fue la primera colonización de nuestro municipio, pero no sería hasta algunos años más tarde, hasta 1815, cuando el rey Fernando VII le concedió al bosque el título de villa independiente gracias a la heroica actuación de nuestros habitantes antes, el invasor francés, y es algo que recreamos cada año en noviembre. El bosque se encuentra en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema. Una de nuestras grandes joyas es el Jardín Botánico El Castillejo. El Jardín Botánico, que se encuentra justo a la salida del río Majaceite, es un jardín que nació en el año 92, que consta de unas 3 hectáreas, y dentro de él pues podemos encontrar especies endémicas tan especiales como la amapola de Grazalema, pero otras que no son endémicas, pero son también muy especiales, como es por ejemplo el pinzapo. Dentro del Jardín Botánico, dando un paseo tranquilo, agradable, a la sombra, pueden descubrir pues cuáles son esas especies que rodean no solo nuestro pueblo, sino toda la comarca de la Sierra de Grazalema. Si paseamos por el río Majaceite, podemos hacernos una idea de la importancia que tenía el agua, que ha tenido el agua a lo largo de toda la historia para el pueblo del bosque. En el bosque había 3 molinos, el molino de arriba, el molino del medio y el molino de abajo, que gracias al cual pues vivían y subsistían muchas familias bosqueñas. Nuestro pueblo recibió siempre muchísimos visitantes, sobre todo en invierno, en esta época en la que la gente venía buscando este turismo de chimenea, de pueblo pequeño. Esta afluencia de visitantes está también un poco ligada a diferentes fiestas que celebramos a lo largo del año. La fiesta más importante de nuestro pueblo es la fiesta que celebramos en junio, en honor al patrón del pueblo, a San Antonio de Padua. Son nuestras fiestas tradicionales. En torno a estas fechas celebramos las ferias y la romería de San Antonio. En el mes de noviembre comenzamos celebrando una feria de la tapa, una feria en la que ponemos en valor nuestra gastronomía, y a lo largo de diferentes fines de semana pues vamos, como decía, poniendo en valor nuestra gastronomía y mostrándonos a los visitantes gracias a nuestras tradiciones, a nuestras comidas, a nuestras culturas. El mes de noviembre acaba con una recreación histórica en la que recreamos la llegada del invasor francés y cómo el pueblo del bosque se levantaba en armas. Son en torno a 200 socios recreantes que ponen en la calle todo su afán para recrear, para hacer vivir nuestra historia al que se acerca a conocerla. Unos hacen de guerrilleros y guerrilleras bosqueñas, otros forman parte del ejército francés, para que nos podamos dar un chapuzón en nuestra historia en torno a este mes de noviembre. Tenemos una amplia programación de fiestas durante el verano, que empiezan con la tradicional fiesta del Día de San Juan. Un Día de San Juan que en el bosque se celebra comiendo caracoles. La tradición en el pueblo es hacer una caracola en la noche de San Juan, y ahí damos el pistoletazo de salida a nuestro verano. Un verano pues que acaba teniendo una semana de la música, diferentes eventos, y en agosto se celebra la Feria del Veraneante. Como ven, acercarse al bosque supone vivir una experiencia que va mucho más allá de la simple visita al pueblo. Supone introducirse en nuestra historia, en nuestra cultura, en una gastronomía rica que vive muy vinculada a nuestro entorno, a nuestro monte Albarracín, a nuestra sierra de Grazalema. Es por ello que os invito a que todos y todas podáis acercaros, podáis vivir esta experiencia única que supone esta visita al bosque, donde os recibiremos con los brazos abiertos. Soy Antonio Galindo, propietario del restaurante La Divina en El Bosque, en la provincia de Cádiz, la Sierra de Grazalema, Sierra de Cádiz, y nos encontramos en uno de los sitios gastronómicamente hablando más demandados de la sierra. También somos de los que tenemos más antigüedad, más tradición y más historia gastronómica. Ya hace muchos años el bosque era conocido sobre todo por sus chacinas y todos los derivados del cerdo.
Todo esto venía de la antigua matanza que se hacía en la familia, donde eran días festivos de vino y abundancia, y a partir de ahí se hicieron famosos los guisos con las partes del cerdo, la carrilla ibérica, los codillos de cerdo, como los preparamos aquí en el restaurante, y también todo tipo de productos derivados de la tierra y de los montes de aquí de la Sierra de Cádiz. Entre ellos podemos disfrutar de los famosos y reconocidos quesos de aquí de la cabra payoya de la zona, también de las tagarninas, de las setas, de todo un sinfín de productos que nos da la madre tierra y que nosotros aquí tenemos la oportunidad de llevarlo a los fogones y servírselo a los visitantes que vienen a visitarnos. Y hemos conseguido, bueno, pues llevar a mesa productos y platos que antiguamente pues solamente se servían en las casas de las familias a raíz de esta matanza que os he dicho antes y de los derivados del cerdo como aquí en el bosque bien se conocía desde hace ya muchos años. Chicos, el bosque está de moda. Os animo a todos los visitantes que vengáis aquí a disfrutar de nuestros ríos, de nuestra naturaleza, sobre todo de nuestra gastronomía divina.